Hello, hello, aquí saludándolos desde hace mucho tiempo que no me conectaba con ustedes, pero yo creo que es indispensable poder compartir esa palabra del Señor con todos ustedes, porque definitivamente, como estamos viendo las cosas, que quisiera uno ser positivo y decir, pues bueno, se van a poner mejor. No se van a poner mejor y hay que estar, mira, cerquita del corazón de Dios y a su disposición, porque realmente todas las cosas que hay en este mundo son pasajeras. Y yo quiero traerles a ustedes una historia de Lucas capítulo 7, versículos del 11 y 17. Y está maravilloso porque me pude identificar con esta historia. Los que me conocen de cerquita pueden saber, según vaya yo narrándoselo, el por qué yo me puedo identificar con esta historia. Y es acerca de que Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Y es maravilloso porque si tú todavía no te has acercado al Señor, estás como que te hicieron cosas, has pasado por tantas cosas y le has reclamado al Señor, déjame decirte en este momento que Dios no tiene culpa de nada de eso. Quiero recordarte que vivimos en un mundo caído y por lo tanto vamos a estar pasando, ¿verdad?, situaciones, vicisitudes, pero no es porque sea culpa del Señor de ninguna manera. Al contrario, Él trata de glorificarse en todo para que de alguna manera y en todas las formas tú puedas ver su amor y su misericordia en tu vida. Así que quiero, ¿verdad?, comenzar con la lectura. Versículo 11. Estoy aquí en las afueras de la iglesia que estoy visitando. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Ellos fueron ya de camino a Naín, pero antes de esa, ellos vienen de Capernaum después de haber hecho el milagro del sirviente de... ¿cómo es que se llama? Del centurión. O sea, que ellos vienen muy felices de haber, ¿verdad?, visto acontecido ese milagro. Y vienen chinguín, bien felices para Naín. ¿Qué pasa en Naín? Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Es importante que usted esté bien atento a cada uno de estos detalles, porque más adelante vamos a ir desglosándolo y tocando esos puntos para que usted vea cuán importante es todas estas cositas, todos estos puntos. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Qué maravilloso es Dios. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Número 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama por toda la región alrededor. Imagínense. Entonces, porque yo me puedo sentir identificada con esta maravillosa historia. Para los que no me conocen, en mi primer matrimonio yo quedé viuda con 2 niños pequeños. Y pues obviamente no fue sanado, no fue resucitado, pero sí Dios se compadeció de mí. Y hasta el sol de hoy
me ha acompañado en todo este arduo camino de altas y bajas, de muchas tristezas, aunque también de muchas alegrías, ¿verdad? Porque han pasado ya muchos años, los he visto crecer, esforzarse, son hombres ya de bien, que aman a Dios. Pero siempre hay dificultades, ¿verdad? Cuando uno queda sin su esposo, la provisión, la economía, y por eso veo, ¿verdad?, el identificarme con ella. Ahora vamos a desmenuzar todo esto para que ustedes puedan entender un poquito más el por qué me encantó tanto esta historia. Dos multitudes que se encuentran. Viene una sigue al autor de la vida, ¿verdad?, que es Jesús. Y esa multitud que viene con la vida se encuentra ¿con quién? Con la muerte, con un difunto, ¿verdad?, con un funeral, con tristeza. Y los dos se encuentran, tienen un encuentro esas dos multitudes. En el versículo 12, y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. ¿Por qué tan importante es ese dato? Bueno, Lucas, que es el autor de este evangelio, destaca 3 detalles importantes. Era hijo único, la mujer era viuda y había mucha gente acompañándola. Esto significaba que la viuda había perdido primero a su esposo y ahora a su único hijo. En aquella cultura, para ese entonces, eso implicaba no solo un dolor inmenso, sino también quedarse sin protección y sin el sustento económico. Yo puedo decir que es como para aquel tiempo, pero eso es en todos los tiempos, porque a mí me pasó. ¿Me entienden? Éramos una familia, éramos 4, era una familia de 4, estaba yo, él, nuestros 2 pequeños, él era el que trabajaba, de repente ya no está y tú como que, ajá, ¿y ahora qué hago? ¿Qué vamos a hacer? Te sientes, ¿verdad? Las que hemos pasado por eso, nos podemos sentir un poco vulnerables, desprotegidas, como que, ¿cuál va a ser el rumbo ahora? Porque es difícil, pero no imposible cuando tenemos a Dios. Qué bonito es Él, ¿verdad? Qué bonito es Dios. En el versículo 13, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Detalles para observar aquí que me encantan mucho. Jesús no espera que ella le pida ayuda. Si ustedes se fijan en la historia y le dan un poquito para atrás a la memoria, ella ni siquiera habla. Ella ni siquiera, porque ella está hundida en su tristeza, en su momento, en su situación, como muchas veces, ¿verdad?, nosotros hacemos en las situaciones cuando nos pasan. Estamos hundidos en esa desesperación de XY situación que nos está pasando en ese momento y no podemos ver un poquito más allá o alzar nuestra mirada a lo que es el Señor, que Él está siempre presto y dispuesto, con los brazos abiertos para, ¿verdad?, darnos esa paz, esa misericordia, ese amor, esa ayuda, esa compasión. Jesús es quien toma la iniciativa. La palabra compadeció expresa una compasión profunda, nacida desde lo más íntimo. Cristo no es indiferente a tu tristeza, a tu desánimo, a todo eso que tú llevas dentro, a ese dolor. Él no es indiferente, aunque tú sientas como que Él no está, como que Él no te escucha, como que Él te ha abandonado. En ningún momento. Esos son engaños del enemigo para que tú quieras pensar o sentirte de esa manera en contra de Dios, pero realmente Él está ahí. Cristo, como les digo, no es indiferente al sufrimiento humano. Para nada. Yo se los puedo decir que he pasado muchas cosas y yo sé que muchos de los que están aquí escuchándome también han pasado muchas situaciones, pero si usted analiza muy bien esa situación, usted va a ver que allí estaba Dios.
Y todavía está en su vida, todavía está en su vida. Luego dice, ¿qué le dice? No llores. Wow. No porque llorar sea malo, sino porque él está a punto de cambiar completamente su situación. Ya él sabe, ¿verdad? Que sabía que esa situación iba a cambiar por completo. En el versículo 14, Jesús toca el féretro. Según la ley, tocar a un muerto en aquellos tiempos te hacía una persona impura. Pero cuando Jesús toca la muerte, no es él el quien recibe la impureza. Es la muerte la que pierde su poder y tiene que obedecer. Qué lindo es el Señor. De verdad que sí, no me canso de decirlo porque realmente yo que pasé por esta situación, yo creo que ya van algunos 18 años, me parece. 19, 20, 21. Algunos 16 años. Sí, 16 años han pasado desde que yo quedé viuda en mi primer matrimonio. Y fue bien duro porque aquellos amigos, esa familia de ambas partes que siempre dicen, no te preocupes, yo voy a estar ahí, son los más ausentes. Pero como quiera, aún así tú puedes ver la grandeza de Dios cada día al pasar de los años. Y es bonito cuando tú pones la confianza plena en el Señor, y ahí es cuando tú realmente puedes experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, y puedes ir viendo poco a poco que Dios siempre ha estado ahí y nunca me ha dejado sola, por lo menos en mi caso, pero yo sé que en sus casos tampoco, porque Dios no tiene favorito. Así que es cuestión de buscarlo de corazón, de ir hacia Él, permitirte que Él sane, permitirte que Él trabaje en esa situación, ¿verdad? Entonces, luego ordena, hizo una orden: joven, a ti te digo, levántate. No fue una oración cualquiera, fue una orden con autoridad divina. Qué bonito, qué bonito. Así que la vida tuvo que obedecer a la voz de Cristo. Eso es sí o sí, porque cuando el Señor ya tiene un plan para ti, incluso que se puede, como dice aquí, se compadeció. Así que lo mismo puede hacer con tu situación, y no es que Él no esté, y no es que no le importe, y no es que no se compadezca, simplemente que es a su tiempo, porque también tenemos que respetar la voluntad del Padre. A veces nosotros hacemos planes, queremos unas cosas y que sea así, A, B, C, 1, 2, 3, pero realmente Dios tiene planes mucho más hermosos de los que nosotros podemos imaginar o crearnos en nuestra mente. Así que, el versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. ¿Por qué este detalle tan importante, verdad? De hacerlo tan preciso. Lucas añade que comenzó a hablar para dejar claro que estaba completamente vivo y no simplemente inconsciente, ni que las personas estuvieran murmurando, no, que eso fue, que no. Estaba requete vivo. Dice después, y lo dio a su madre. Ese detalle refleja la ternura de Jesús. No solo hace un milagro, restaura una familia. Versículos 16 y 17. La reacción del pueblo fue temor reverente. No fue cuando usted escucha que dice y tuvieron temor, no fue de uy, vámonos a correr, un fantasma, ¿qué es esto? Fue temor reverente de que se dieron cuenta que allí estaba el que tenía que estar, Jesús, el Hijo de Dios.
y reconociéndolo tuvieron ese temor reverente, ¿verdad? Y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se levantó entre nosotros. Reconocieron que Dios había visitado su pueblo. Y a veces pasamos por alto estas pequeñas cosas en las que Dios se glorifica en nuestras vidas, como algo tan sencillo como levantarnos, abrir nuestros ojos, respirar, poder caminar. Ya lo damos tan por hecho que realmente no vemos la grandeza en esos detalles. Y es importante. La noticia se extendió por toda la región. Imagínense. ¿Qué vemos aquí? Voy a estar compartiéndolo con ustedes 4 puntos importantes en las que se observa el poder, la autoridad y el amor de Dios. Jesús ve el dolor que otros no pueden aliviar. A veces nadie puede cambiar nuestras circunstancias, solo Cristo. Incluso ahí tenemos que incluirnos nosotros mismos, porque a veces queremos nosotros mismos salir a flote, nosotros mismos por nuestras propias fuerzas, y no es hasta que le dejamos todo en las manos del Señor que ahí es que entonces Él se luce y dice: ok, ya lo pusiste en mí, ahora es que voy yo. Aquí es que voy yo a orar en ti. Y ahí es que entonces podemos ver ese plan maravilloso del Señor en nuestras vidas. Número 2. La compasión de Jesús produce acción. Él no siente lástima solamente. Él interviene, no es como que te ve ahí, ay bendito, llorando, vamos a seguir, ay mira al otro. No. Él interviene, claro que sí. Él es un Dios bueno. Número 3. Cristo tiene autoridad sobre la muerte. Este milagro anticipó su propia resurrección, si lo vemos, ¿verdad? De esa manera. Y demuestra que Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Número 4. Jesús restaura más de lo que parece. No solo devolvió un hijo, devolvió esperanza, provisión, futuro a aquella viuda. Porque definitivamente que se iba a quedar en la calle. Y ver una mujer sola en la calle, le iban a dar de codo, quizás iban a abusar de ella. O sea, era mucho más que solamente haber perdido un hijo, ya que era viuda. Así que aquí se resalta principalmente en esta historia el carácter compasivo de Cristo. Aprendemos que Jesús ve por nuestro dolor, se mueve en la compasión, tiene autoridad sobre la muerte y trae esperanza donde parece que ya no queda ninguna. Así de hermoso es el Señor. Y mi exhortación, es que ya están llegando los demás. Estamos aquí en lo que es el estudio bíblico hoy los miércoles. Y mi exhortación para ti es: hemos escuchado por mucho tiempo, ¿verdad? Quizás de nuestros abuelitos decir: Cristo viene, mira así. Cristo viene para el que no está preparado y fallece hoy en un accidente. ¿Qué significa no estar preparado? No haber conocido a Cristo, no haberle entregado tu vida, no haber creído en el Evangelio según 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4, que dice: mediante la fe en la muerte y la resurrección de Jesús. Ahí, si crees en fe, porque no es por obras, en fe serás salvo. Qué bonito. Y hay mucha confusión en esto de ser salvo por gracia y toda la cosa. Pero realmente la palabra de Dios está escrita. Que nosotros querramos quizás interpretarla de diferentes maneras a veces.
pero pídale sabiduría al Señor y discernimiento para entender su palabra. Él dice, pide y se os dará. Tú pides sabiduría y se te dará sabiduría. Así que es importante entender la palabra correctamente, como Dios quiere que sea interpretada, no como nosotros la queramos interpretar. Entonces, en Efesios 2, versículos 8 y 9, dice claramente, no me lo sé textualmente, lo voy a parafrasear. No es por obras, es por gracia. Usted va a tener esa asignación de buscarlo, porque no me lo sé de memoria. Así que, ¿qué vamos a hacer? No esperemos a mañana, no esperemos visitar una iglesia, no esperes más nada. Aún si no tienes Biblia, puedes comunicarte con el Señor ahí donde estás. Padre, heme aquí, soy tuyo, ayúdame. Mira mi situación, quiero conocerte más. Y realmente decir no tenemos Biblia es como realmente una excusa, porque tenemos el teléfono y el teléfono nosotros lo ponemos en la barrita del Google. Según la Biblia, ¿cómo podemos ser salvos? Y ahí te va a salir todo. Conéctate con alguien de tu comunidad que vaya a la iglesia. Si no entiendes muy bien, escríbeme a mí, yo te puedo guiar. Pero no te quedes siendo no hijo del Dios Altísimo. Porque mucha gente también piensa, no, todos somos hijos de Dios. Eso no es correcto. Todos somos creación de Dios, pero solamente somos hijos de Dios legítimos, aquellos que creemos en el Evangelio de la muerte y la resurrección de Jesús, teniendo en cuenta, obviamente, que Dios es nuestro creador, que dio a su Hijo por amor a nosotros, que murió en esa cruz, que quien debió de estar ahí eras tú y yo y toda la humanidad, que Él murió como pecador injustamente crucificado. ¿Pero fue para qué? Para que hoy tú tuvieras salvación, para perdonarte todas esas cosas que tú crees imperdonables. Jesús fue crucificado para eso. Así que no esperemos a tener un accidente, no esperemos a estar quizás peor de la forma en la que estamos. En este momento es que lo puedes hacer. En este preciso momento. Mañana no sabemos, realmente no sabemos si vamos a tener un accidente ahorita, si vamos a acostarnos a dormir tranquilamente y no despertar. Qué triste sería perder. Usted no sabe cuán triste el Señor se pone cada vez que un alma parte de este mundo sin ser salva. Él te dio un libre albedrío para decidir. Escoge la vida, escógelo a Él, porque Él ya murió por ti y por amor. Así que estamos viendo demasiadas cosas, no es para inculcar miedo ni, ¿verdad? Pero mientras más cerquitos estemos del Señor, mejor va a ser, porque la palabra es real y el Hijo del Hombre ha de venir. Así que mejor que te encuentres ya estando dentro del arca que fuera. Muchas bendiciones y sigan buscando del Señor.